Empecemos con Aries. ¿Qué pasa con el signo de Aries para esta semana del 13? Vamos a tenerlo a partir de hoy, lunes 13, hasta el domingo 19. Si nosotros tomamos como referencia la energía ariana, pues ya tuvimos una luna llena que se formó en ustedes, ahora tenemos una luna que está menguando. La luna le corresponde al signo de Aries o ascendentes en Aries. Recuerden que aplica para signo solar, ascendentes o personas que tengan también la luna en el signo de Aries. Estas energías que están para Aries conectan mucho con la casa, conectan mucho con el hogar. Hay una posición muy benéfica, una posición astrológica que van a tener los de ascendentes o soles en Aries, y es la posición que les ofrece la conjunción de la Luna con Júpiter en Cáncer, y en este caso haciendo un aspecto muy fluido con Saturno a 26 grados de Piscis. Esto para Aries es sentir como una vitamina. Por lo general, el signo o el elemento agua no es que Aries lo sepa integrar muy bien. Es decir, Aries es un signo de fuego, es un signo más de hacer, es un signo más de ir a la cabeza, es un signo que propone más tener como una dirección distinta, tener una dirección más fija, como un punto claro. Aries es muy bueno iniciando y Aries es muy bueno conectando con las energías de fuerza, en todo sentido, fuerza física, mental, emocional. Pueden llegar a ser ascendentes, soles o lunas, o personas que tengan mucha energía ariana, pueden llegar a sentir mucha dinamismo en esta semana, sobre todo por el gran trígono que se está formando entre la luna, Júpiter y Saturno. Esto beneficia mucho en temas emocionales, en temas también incluso de salud. Es una semana que le permite a Aries como reconciliarse más con las situaciones que hayan vivido del pasado, pérdidas que hayan tenido en todo sentido, no solamente pérdidas de pronto económica, sino a través de una persona y demás. Es una excelente semana para que Aries pueda reconciliarse con emociones que de pronto no sabía o no podía como comprender muy bien. Yo creo que casi siempre las conjunciones Luna-Júpiter dan ese beneficio, sobre todo en la casa 4, porque es sentirnos queridos, amados, de una u otra manera como sentirnos apapachados por algo que nos hacía falta. Marte, que es un planeta, es el planeta regente en este caso de Aries, al estar también en trígono con el nodo norte, pues facilita todavía aún más a que todas las energías de emociones, todo lo que tenga que ver con la forma de sentir y también que puedan coincidir, ¿no? Cuando hay tanto voltaje en el mundo emocional para un ariano, pues es como poder tomar también decisiones que a veces les estaba costando trabajo por algo y poder estar como más directos en este tema emocional. Yo creo que es una semana que la van a sentir mucho y por qué no decirlo, además que sea muy propositiva en los próximos días y que lo puedan continuar en relación con otras personas. El Sol se ubica todavía en el signo de Libra y propone para la gente de Aries tener mayor conexión también con los demás. Entonces, pues todo lo que tenga que ver en alianzas, sociedades, todo lo que se pueda discutir con la otra persona, bienvenido sea. El gran trígono o el gran triángulo, que eso lo vamos a ver signo a signo, sí, no tanto, digamos, en este caso a nivel, aprovechando para verlo a nivel colectivo, ya todos sabemos que nos va a influenciar a todos en algún signo, pero esta posición que ofrece Plutón, aquí la estoy señalando, este gran triángulo de aire, Plutón directo, que lo tenemos a partir de esta noche, lunes 13, y para amanecer mañana, martes 14, ya va a estar directo. Plutón es un planeta que, como es tan fuerte y es tan volcánico, no necesitamos que haya muchos días para ya empezar a percibirlo. Esto le ofrece a Aries, por ejemplo, ascendentes y lunas, mucha conexión social. Entonces es normal que Aries esté abriendo más a las posibilidades comunicativas, se esté abriendo más a las posibilidades de aliarse, no necesariamente para hacer algo, sino alianzas de amistad, alianzas que tengan que ver con enseñanza también, que estén un poquito más habladores de lo normal. Aries es más de hacer, Aries es más de hechos y de pocas palabras. Pero esta semana con Plutón directo en la casa 11, activando la casa 11, van a sentir como esa fuerza y ese fogonazo de poder hacer cada vez más, de poder intercambiar ideas con otros, de poder estar como más conectados hacia la otra línea. Es una semana muy bonita para que Aries logre hacer contratos, temas de documentos, papeles, algo que tenga que ver representativo con el elemento aire. El elemento aire en nuestras vidas lo podemos ver, digamos que manifestado de múltiples formas, no solamente a través de la comunicación, sino también a través de la escritura. Entonces, si eres una persona de signo Aries, ascendente o luna Aries,
una semana donde vale la pena leer más de lo normal. Si no tienes el hábito de leer, pues qué bueno que lo puedas hacer. A través de la lectura tenemos distintas ideas, formas de pensar, logramos entender un poco más la posición del otro, recordando que el Sol de todas formas, al estar en el signo de Libra, que es la casa 7 para Aries, es el otro, a veces puede llegar a disonar un poco el punto de vista de otras personas. Conclusión, Aries es un signo que hasta el domingo 19 va a estar más social de lo normal, atreviéndose un poquito más de lo usual. Marte está en una excelente posición, que es su planeta regente y les beneficia mucho en los temas emocionales y de salud. Sobre todo lograr aquellas respuestas que de pronto en el pasado no fue tan fácil comprender. Yo creo que es una semana muy positiva para Aries también. Y por qué no decirlo, tratándose de Venus, observen ese Venus que está ahí en Libra, acaba de entrar con Plutón, pues es muy normal que este triángulo de elemento aire lo vean representado en otras personas. No diría únicamente en relación de pareja, aunque esto da la tendencia a que muchos Aries se estén comprometiendo o iniciando nuevas relaciones. No podría ser obligatoriamente en el sentido amoroso. Tengamos en cuenta que también pueden haber relaciones comerciales o relaciones de amigos y pues eso también influye, no solamente la relación que se pueda tener de esta manera, ¿no? Bueno, vamos a mirar ahora para Tauro, cómo se acomodan. Si hay alguno que sea de signo Tauro, ascendente en Tauro, luna Tauro, pues vamos a mirar si hay en este caso. Aprovecho también para leerlos a los que están, darles la bienvenida a los nuevos suscriptores del canal, a los que se han integrado últimamente en el canal de YouTube. Bienvenidos.